Malaquías, capítulo 3. Recuerden que estamos en Malaquías. ¿Sí lo están leyendo, verdad, hermanos? Malaquías 3. Y recuerden que Malaquías se lee en 20 minutos, ya leyó todo el libro. Y vamos a leer Malaquías del 1 al 6 en esta noche. Recuerden que es el último libro del Antiguo Testamento. Tiene 4 capítulos y 55 versos. Es pequeño también, no tan pequeño como Ageo, pero sí, en su lectura la leemos rápido. Así de que alguien nos quiere hacer el favor de leer esta parte de la escritura, Malaquías 3, del 1 al 6. Sí, adelante, por favor, adelante. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Amén. Gracias, hermana Gloria. ¿A usted le gustan las joyas, hermanas o hermanos? También a los hombres les gusta. Pues sí. ¿Verdad? El oro, la plata, ¿qué? ¿Un diamante, jaspe o qué? Rubíes, diamantes, esmeraldas. Es posible que usted sepa distinguir, yo creo que sí, a lo mejor cuando voy a poner un ejemplo, una esclava que parece de oro, al menos si yo la veo, digo, pues si es de oro, o si me dicen, ya ve que luego se acercan en la calle alguien, oiga, le ve esto, dice que lo encontré en la basura, ¿cuánto me da? ¿Verdad? Es de puro oro. Y bueno, pues el que no sabe, pues dice, pues todo lo que tenga, si aunque sea de cobre, lo venden tiene por un oro. valor. Ándele. Y todo ello, pero usted seguramente sabe distinguir el oro, dicen que hay oro blanco y la plata es todo eso. Y ha limpiado usted metal, me imagino que si tiene algunas joyitas por ahí, si es que las tiene, pues a lo mejor las ha limpiado. ¿Cómo las limpia? ¿Con qué las limpian, hermano? Yo lo limpio con un líquido que se llama brazo, limpiador de metales. Ah, ok, el famoso brazo, sí es cierto. Sí, ¿verdad? Con eso también se limpiaban con limón y bicarbonato. Ajá. Bien. Limón y bicarbonato, sí es cierto. ¿Qué más? Pues ahora ya hay líquidos especiales para joyería y lienzos ya especiales también. Ajá, así es. Y quizá, bueno, pues lo más fácil es el trapito seco, a lo mejor, especial, y bueno, la cosa es que no se raye y en fin. Le saca un poco de brillo. Exactamente. Dice la Biblia que Dios así iba a hacer con su pueblo de Israel, que como el jabonero, como aquel purificador, o como jabón de lavadores, en otra versión dice lejía, voy a utilizarla para limpiarlos, como fuego, para purificarlos, como se purifica el oro.
Aquí hablamos de limpieza, pero el oro como tal, purificarlo, hermanos, tiene que pasar porque Israel necesitaba pasar por fuego y dejarse limpiar por el Señor en su corazón. Pero aquí el Señor es bien severo, como cuando la mamá se desespera o se desesperaba, ¿verdad? Para bañarnos, bueno, en los pueblos, y yo me di cuenta, yo recuerdo a una vecina de casa ya de donde vivíamos que luego bañaba a sus hijos en el lavadero. Ustedes conocen esa parte, a lo mejor Huachinango por allá es muy frío, luego en el lavadero en la tarde, ya bajaba la neblina, y yo recuerdo que la señora hablaba en náhuatl, estábamos cerca, y quién sabe qué tanto decía, y los subía y hablando en náhuatl y tallándoles, pero les daba, yo creo que decía, estos malvados tienen harta mugre, y los tallaba fuerte a sus hijos, los chamacos, porque pues sí estaban bien mugrosos. Entonces se me viene a la mente ese recuerdo de cómo tallaba esta mujer a sus hijos, cómo a veces cuando uno quiere sacar la mugre, talla uno pero con ganas. Miren, así es o fue el Señor con el pueblo de Israel, porque necesitaba esta nación ser purificada para que fueran afinados por el Señor como oro y como plata, para que ellos dieran o respondieran al Señor como se debería de ser, en justicia, con gratitud. Los mensajes del profeta Malaquías, quien era el mensajero, eran de tanta importancia que él mismo menciona que vendrá un mensajero especial en el futuro. Es decir, Malaquías, siendo mensajero, y su nombre, que significaba mensajero, estaba diciendo que iba a venir otro mensajero especial en el tiempo futuro, cuyo objetivo era preparar el camino para la venida del Mesías. Es decir, que vemos aquí varios mensajeros. En primer lugar, Malaquías como el profeta de Dios en el año 430 aproximadamente, anunciando esta profecía. Vemos también el mensaje del mensajero, hablando del mensajero, refiriéndose a Juan el Bautista como el Elías que iba a venir antes de. Y hablamos de otro mensajero más importante todavía, en la persona de Jesucristo, que iba a venir a cambiar el futuro de la nación de Israel. Si se dan cuenta, maneja diferentes tipos de mensajeros aquí en esta parte de la escritura. Es decir, la profecía de Malaquías, y tal como se menciona, estaba anunciando la venida del Mesías prometido. De que era el último libro ya del canon del Antiguo Testamento. Dice la palabra que de pronto vendrá a su templo y el mensajero de la alianza, del pacto. Era recordar el pacto, lo que Dios en la antigüedad había dicho a sus padres y desde el principio. He aquí, verso 1, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Era una realidad la venida del Mesías. Ojo, hermanos, recuerden que en el tiempo de Jesucristo, la gente de aquel tiempo estaba esperando el Mesías. Sí sabían que venía un Mesías. Cuando Jesús está en el pozo de Jacob con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Juan 4. Sí. La mujer le hace mención a Jesús. Nosotros sabemos que vendrá un Mesías. Es decir, el pueblo sí sabía que venía un Mesías. Y ese Mesías había sido anunciado desde el tiempo de Isaías.
Y Malaquías entonces está recordando al pueblo que va a venir. Ahora, el contexto del año 430, del tiempo de Malaquías, un pueblo con tanta hipocresía, un pueblo hostil. En medio de esas circunstancias, el Señor anuncia que ha de venir un día de justicia, que será distinto de todos los días que ellos han esperado. Por eso el pueblo se preguntaba, recuerden que la respuesta del pueblo fue, ¿en qué te hemos fallado, Señor? Y el pueblo pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde? ¿Dónde? Lo hemos dicho en varias ocasiones, que el pueblo decía, pues Dios nos ha olvidado. Dios nos ha olvidado. Uno que otro, estoy seguro, hermanos en la fe, a nivel general, estoy seguro que se preguntó el día de hoy, ¿dónde está Dios? Siendo creyentes. El no creyente es lo mismo, pregunta, ¿dónde está Dios en tiempos de pandemia? El otro día un hermano me decía, estoy enojado con Dios, porque murió un familiar mío, murió. Y hacemos preguntas. Por eso, qué hermoso es afirmar la fe a través de la escritura, a través de la oración. Y cuando tomamos como el Salmo 121 y lo proveemos al cuerpo, a la vida, al alma, al corazón, lo aprovechamos, empezamos nuevamente a recobrar la confianza en Dios. Isaías 40, Isaías 57, Isaías 62, anuncia el profeta la venida del siervo sufriente, y posteriormente Marcos y Mateo anuncian también la venida del Elías, que era Juan el Bautista, que a ese Elías se refiere, hermanos, que era el precursor, era el mensajero, el primer mensajero en el tiempo del Nuevo Testamento que iba a anunciar la venida del Mesías. ¿Se acuerdan cómo inicia predicando Juan el Bautista? ¿Se acuerdan cómo era la predicación de Juan el Bautista? ¿Qué decía este hombre que estaba vestido con, ¿cómo estaba? ¿Vestido con pelo de camello? Pelo de camello, y se alimentaba de langosta y miel. Así es. Y en las películas, si ustedes han visto esas series de la Biblia, aparece Juan el Bautista barbón, así grandote, el hombre trigueño, prieto, robusto, así medio mugrosón. Ahí no usaban Chanel número 5, hermanos. Es cierto, ahí no había perfumes, ahí no había relojes, ahí no había nada. Juan el Bautista, que era primo de Jesús, fíjense, era primo de Jesús, fue el precursor anunciando la venida de Jesucristo. Entonces, Malaquías, 430 años, habla de este mensajero, habla del Elías, y ese Elías era Juan, quien estaba anunciando la venida del Señor. Pastor. El Bautista iba a preparar el camino, ¿sí? Y ese camino era para que Jesús viniera. El ángel del pacto que anuncia aquí Malaquías, este ángel del pacto era Jesucristo. Sí, mi hermano. Sí, decía Juan el Bautista, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así es, hermano. Qué interesante. Así es. Enderezar sus sendas. Y recuerden que también a la voz de Juan del Bautista hay otras palabras que muy fuertes que este predicador decía. Porque el reino de los cielos, ¿verdad?, se ha acercado. Así es, arrepentíos, así es. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es el que dice generación de víboras. Ajá. Sí, sí, también.
Estaba preparando el camino. Él llama al arrepentimiento. Miren, Juan el Bautista está llamando a que las personas que lo estaban oyendo tuvieran conciencia de una nueva palabra a través de este hombre. Recuerden, hermanos, no había habido profeta desde Malaquías hasta Juan el Bautista. Habían pasado un poco más de 400 años. No se levantó ningún profeta. No quiere decir que Dios no obró. Dios estuvo obrando en medio del pueblo, porque es cuando el imperio griego está en su apogeo. Después el imperio griego pasa, viene el imperio romano, viene la historia de los macabeos, de los zelotes, de la destrucción nuevamente del templo que habían levantado en el tiempo de Ageo y Zacarías, la famosa abominación que había habido en el templo, en fin, tantas cosas. Y es el tiempo, en esa fecha, donde se escriben los libros Macabeos, Tobías, Judith, todos ellos. Ahora, esos libros son historia de Israel. Pero no se menciona ningún profeta que haya predicado en aquellos tiempos. Hasta Juan el Bautista. Por eso a este hombre le toca abrir brecha, como leyó mi hermano Romeo, abre brecha, abre el camino. Le estaba diciendo a los hombres de su tiempo, enderecen sus caminos. Enderecen sus caminos. Y miren que la gente se iba al desierto. Empezó a tener Juan seguidores. Empezó a tener Juan discípulos. Empezó a ser famoso Juan. Hasta Herodes le encantaba oír a Juan. Dice la palabra que cuando Herodes decapitó a Juan, él se turbó cuando le pidieron la cabeza. Se turbó y dijo, ay caray, pero como ya había dado su palabra a la hija de su esposa o de la mujer que en ese momento tenía, pues no le quedó otra más que decir, bueno, pues ya di mi palabra y ni modo. Decapitaron a Juan. Juan el Bautista duró en el ministerio entre 6 y 8 meses, hermanos, nada más. No predicó mucho tiempo. Hay ministerios cortos y uno de ellos fue el de Juan el Bautista. El otro fue el de Jesucristo, 3 años y un poco más y terminan sus ministerios. Pero miren, el poder de la palabra de Dios. ¿Sí? Se tenía que ver la justicia de Dios a través del profeta Malaquías, anunciándolo al pueblo. La justicia de Dios se cumplirá en el día del Señor, porque Dios viene a entablar juicio. Será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Será como un blanqueador, dice la Biblia de América. Sí. ¿Se le echa blanqueador a la ropa, hermanos? ¿Para qué? A la ropa blanca. A la blanca, ¿verdad? Pero cuando uno le sabe, le echa uno a la azul y a la negra y después salen pintos los pantalones, ¿no? Sale rosa. Sí, ¿verdad? Entonces, aquí dice que será como un blanqueador, así lo presencia la Biblia de América. Es una Biblia católica muy interesante que dice será como blanqueador o lejía de lavandero. Qué interesante. Porque Dios quiere limpiar el corazón. Hermanos, el trabajo del Espíritu Santo en la vida del hombre es limpiar el corazón, limpiar la mente. Por eso Pablo en Romanos 12 dice, no te conformes a este siglo. No le des oportunidad al mundo que te atrape con sus recursos, sino todo lo contrario. Cuando Juan el Bautista está predicando, predica en contra de la decadencia moral del pueblo de Israel y del formalismo religioso que había llevado al extremo. Ya en el tiempo de Jesús también era un problema. En el tiempo que Jesús nace, había decadencia moral del pueblo de Israel. Habían sido conquistados por los romanos, pero era el momento oportuno para que el Señor viniera.
Jesucristo. Se preparaba el camino para el énfasis de Cristo Jesús. Se preparaba el camino para la primera venida del Mesías, Isaías 43 y Miqueas 1:23. Malaquías lo estaba anunciando y este profeta tiene que exhortar al pueblo para que entendiera quién era el mensajero de Jehová. El mensajero había llegado para hablar la palabra y purificar la vida, limpiar corazones y hacer justicia, misericordia. Y ese era Jesús. Ese era Jesús. El Señor sigue hablando al pueblo y le sigue diciendo: y será grata, verso 4, a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero y a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Saben una cosa? Dios recuerda al pueblo quién era Jehová desde la antigüedad, pero también les dice: yo voy a hacer justicia y voy a enjuiciar y soy testigo en contra de esta gente que menciona aquí el verso 5. Había transgresiones específicas del pueblo y la ley, Éxodo 22, incluía la hechicería, el adulterio, la retención de salarios, ¿sí? La opresión de la viuda y el huérfano, la injusticia al extranjero. Hermanos, miren, a veces nosotros criticamos muy duro a nuestro presidente y a las autoridades, y puede ser que tengamos mucha razón, pero cuando se habla de tratar bien al migrante, a los migrantes, porque son extranjeros, cuando se trata de darles una atención digna, eso es bueno, eso es bueno. ¿Por qué? Porque aquí el Señor en varias ocasiones le recordó al pueblo de Israel: recuerda que tú fuiste forastero, inmigrante en un pueblo que no era tu pueblo, Egipto. Y recuerda que yo te saqué y te llamé y te formé de un pueblo que no era mi pueblo, que venía de Ur, de los caldeos. Entonces el pueblo de Israel tenía que reconocer que el Señor los estaba formando y que por la voluntad de Dios ellos eran la nación de Israel. Por la voluntad de Dios, hermanos. Sí, claro. Ahora, por la voluntad de Dios, usted le conoce el día de hoy. Usted, yo, nosotros. Aleluya. Se está dando una oportunidad de reconocer a Dios, de reconocer quién es el Señor y qué es lo que está haciendo. Y cómo no entregar la vida, cómo no entregar el corazón, cómo no estar delante del Señor si Pedro dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Amén. ¿Se acuerdan que así dice Pedro? Sí. Somos peregrinos y extranjeros. Y por ahí hay un himno, un canto que dice: soy peregrino. Así mencionan. Porque la vida se va. Entonces el Señor siempre le recordó a través de los profetas, y en este caso a Malaquías: yo en la antigüedad les di bendición, y recuerden esa bendición que ustedes tienen, para que su ofrenda sea grata a mí y ustedes cambien. Voy a estar en contra de estas personas, esto sí, el Señor le dijo. Por eso, amados hermanos, no a la hechicería, no a la brujería, no a nada de eso, no al Halloween, ahorita que ya viene, no al Halloween. Claro. Nada de que, el otro día alguien, hace tiempo, nosotros siempre poníamos un cartelón en el templo, y aquí hemos sacado a veces el boletín y todo eso, pero un cartelón de grandote, no al Halloween. Y una vez alguien me dijo: ay, hermano, pero, pues, ¿qué tiene de malo de vestir aquí a mi hijo de una calaquita? De diablito.
de diablito, ¿no? Ay, Además hay fantasmitas, hay fantasmas buenos y todo eso, ¿no? Es idolatría. Eso es idolatría, sí. Es la forma, es la idolatría. Y obviamente ahí viene lo demás, ¿no? exacto. El Señor estaba en contra de la idolatría, de esas prácticas, por eso les prohibió juntarse con otros pueblos. Casarse con otros. Y esa es influencia, ¿no, pastor? ¿Ande? Esa es influencia de otro país, Sí. ni siquiera es de nosotros. Sí, así es. Influencias de otros lados. Miren, ahorita están anunciando ya en la Ciudad de México la marcha, ¿no? ¿Cómo le llaman? Mega. ¿Qué? Una marcha, un desfile que Festival de qué. ¿Cómo se llama? sí, Festival de no sé qué. ándele. Una comparsa. Día de Muertos, Festival del Día de Muertos, una marcha que sale desde, Una comparsa, yo creo. sí, creo que desde del Ángel de la Independencia un poco más atrás hasta el Zócalo. Y no, ahora sí es una marcha tremenda, es hermosa. Dice, no, es que la tradición, ¿saben quién impuso eso? Que no se hacía. Cuando se filmó la película de 7. ¿verdad? En el 2015 o 2000 por ahí, la película de James Bond y eso que se filmó en el Zócalo y pusieron esos monigotes ahí y pasan escenas donde viene una marcha por el Día de Muertos. A partir de esa película, hace 5 años, se impone y ahora dicen que es una tradición mexicana, que esto y que aquello. No es cierto. No. Dijo la señora esta que, ¿cómo se llama? Como siempre se ha hecho. Que se ha hecho reactivar otra vez el desfile, como siempre se ha hecho. Es cierto, hermana, tienes razón. Nunca se ha hecho. No había ese tipo de marchas. Sí, Había la exposición grandota en el Zócalo, en todo, sí, había exposiciones, pero marchas, desfiles ahí, todo ello, grotescos, no lo sabía. Entonces, el hombre está inclinado hacia el mal y el Señor dice, eso lo aborrezco. así Lo aborrezco. Por eso es que el Señor reprende duramente al pueblo porque se estaba yendo tras la idolatría. Y ahí va la falsedad, el engaño, el adulterio y tantas cosas. Por eso los reprende, porque se estaban casando con mujeres que no eran de su pueblo, ¿verdad? Sí. Que no eran de su pueblo. Yo creo que los hombres de judíos de aquel tiempo veían a las hijas de Moab, de Amón, los amonitas, los que estaban alrededor, decían, oye, fíjate que estas muchachas están más guapas que las nuestras, ¿verdad? Pues, Y dejaban a su mujer, dejaban a su esposa. Recuerden que Moisés sí dio carta de divorcio por cualquier asunto, por cualquier cosa. Que tu mujer te rezonga, dale carta y repúdiala y vámonos. por la necedad del hombre, dice. Sí. Por eso dice el Señor, yo estoy en contra del repudio. Ah, Señor, pero tú le diste oportunidad a Moisés de que diera carta, así fue la ley. Pero el Señor dice, yo no cambio, yo lo repudio, porque ustedes debieron mantenerse firmes y no desobedecerme. No desobedecerme. Pero no hay mucha diferencia entre lo que están narrando acá con lo que estamos viviendo actualmente. No hay mucha diferencia. Estamos haciendo lo mismo. Así es, hermana. Así es. Hay decadencia moral en nuestros tiempos muy fuerte, muy fuerte. Y repito y vuelvo a Romanos capítulo 12, cuando Pablo dice, no se conformen a este siglo. No se conformen a este siglo. Por eso los padres el día de hoy, y más padres cristianos, deben estar con sus hijos, pero ahora sí que al tiro, como dicen, al pendiente. ¿Por qué? Porque estamos formando vida, carácter. Estamos formando hombres y mujeres que van a crecer en fe, creyendo en el Señor, o definitivamente se apartan del evangelio, se apartan de la fe. Y este no es el plan de Dios. Por eso
la proclamación de la verdad de la palabra tiene que seguir dándose. Y me da mucho gusto, hermanas y hermanos, que ustedes les están predicando a sus familiares. Qué bueno, síganlo haciendo. Les escuchen o no les escuchen, síganlo haciendo. Exactamente. Y aunque quizás le va a decir, ay tía, ya me traes hasta la coronilla con lo mismo siempre, o ay No, tía, no, eso pero no importa. se nota que les está gustando porque ellos entran al Zoom. Gloria Ellos a Dios. asisten, entonces, y puntualitos están. Entonces, eso quiere decir que vamos bien. Gloria a Dios, qué bueno, eso es hermoso. Y aún hoy la gente inteligente, la gente pensante que dice, no, pues yo soy científico. El otro día aparecieron 2 científicos por ahí, no recuerdo sus nombres, contemporáneos, científicos medio famosones en sus áreas, diciendo, yo soy científico y no creo en el Señor, no creo en Dios. Y alguien le puso, Newton fue mejor científico que tú, y él sí creyó en Dios. Entonces, hermanos, si cualquier persona como tiene el privilegio y la oportunidad de ir en pos del Señor, Amén. del Salvador, y no ser como este pueblo, un pueblo obstinado, que siendo el pueblo de Dios, siendo el pueblo escogido, miren lo que el profeta tenía que decir para exhortar a esta nación. No solo la exhortación, hermanos, era para el pueblo en general, sino para los sacerdotes, como vimos en el capítulo 2. Los sacerdotes tenían mucha culpa, mucha culpa. El Señor pregunta, ¿no tienen temor de mí? Verso 5, ¿sí? ¿No tienen temor de mí? Ajá. Al final, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Casi el Señor les dijo, les vale gorro quién soy yo. Y miren qué triste es esto. El pueblo se manifestaba un desprecio descarado por la presencia y la justicia de Dios. ¿Hasta qué nivel llegaba el pueblo? El Señor dice, verso 6, yo no cambio. Lo que dije en la antigüedad lo sostengo. El justo juicio de Dios se iba a ejecutar, hermanos, en su momento, ¿sí? Y la inmutabilidad de Dios era la garantía de su gracia. Dios lo que había prometido lo había cumplido a lo largo de la historia del pueblo. Pero Dios tenía que purificar a un pueblo como este. Lo iba a agarrar como el jabonero y órale, lo va a tallar, pero sabroso. Hermanos y hermanas, cuando hay pruebas en la vida, y más cuando ya hemos entendido el mensaje del Señor y nos hemos apartado y no queremos, o jugamos con la obra de Dios, jugamos, hermanos, el Señor nos va a agarrar un día, nos va a agarrar y nos va a tallar. Y a veces ese blanqueador, ese tallo de Dios, duele mucho. Duele mucho. Pero tenemos... Aquí dice, es como fuego purificador. Así es, hermano. Y como jabón de lavadores, pero fuego purificador. Así es, hermano. O sea que el Señor quiere un pueblo purificado. Y hermanos, ese es el reto, el desafío, de que en tiempos de crisis, de desobediencia, de inmoralidad, de tantas cosas, de pandemia, ¿verdad?, exista un remanente fiel y verdadero que busque la presencia de Dios. El Señor termina en el verso 6 diciendo, yo no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y a esto le llamamos misericordia, misericordia de Dios. Misericordia de Dios. Yo les he comentado de mi padre, que ya tiene 90 años. Él fue un hombre que nunca quiso entender el plan de Dios, aunque conocía la palabra. Y yo le decía, Dios te está dando 90 años de vida, no lo mereces, pero esto se le llama misericordia para tu vida. También para nosotros.
Así es de que, hermanos, les animo de verdad a poder cada día buscar la presencia de Dios y gozar en el Señor. Y como hablábamos hace un momento, de poner objetivos y de decir, Señor, esto lo voy a lograr con tu ayuda. Amén. Lo voy a lograr en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. A lo delante del Señor. Acuérdense de la bendición de Javes, del canto que cantamos cuando terminamos el culto. Dame, Señor, ¿cómo dice el canto? Tu bendición. Dame, Tu Señor, Dame, tu Señor, tu bendición. Bendición. Que tu mano esté siempre conmigo. Así es. Que tu mano esté siempre conmigo. Pídasela al Señor. El Señor va a contestar a su oración. El Señor va a estar respondiendo. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde, en esta noche. Y leemos en la próxima semana Malaquías 3 del 7 al final, al final, para continuar con Malaquías. Sí, del 7 al 18. No, al fin, no. Del- 18, Así es, pastor. hermanos, así es. Pues gracias, hermanos. ¿Alguien quiere compartir algo más? Pastor del al 7 al 18. 18. 7 al 18 lo leemos para la próxima semana. Léalo en su casa. Si tiene otra versión, léala en otra versión y va a ver que le va a entender mucho mejor. Pídale sabiduría al Señor para que también aporte en esta reunión y podamos ser edificados también en el estudio de la palabra. Yo sugiero oración, que nos unamos todos los más posibles en oración para orar por los niños que los llevan y que los visten de duendecitos y de no sé qué, y que a veces los andan exponiendo en la calle, que ahorita que todavía es tiempo, oremos por todos esos padres para que Dios les abra su mente, porque aparte peligran los niños andando en la calle pidiendo. Bueno, hay veces en las iglesias se hacen alguna cosita de canastita con dulce o algo y se le da, que lleguen ellos a la iglesia y ahí se les da algo de lo que ellos quieren, pues emocionar con el dulcito, ¿no? Claro. Pero que oremos para que se vaya retirando toda esa cosa del enemigo, porque es el enemigo que nos está envolviendo. Eso Así. les hagamos oración todos. Claro que sí, hermana. Sí, nos tenemos que unir para que esto no se extienda más, si al contrario, algunas familias puedan ir comprendiendo. Díganles, sí, la palabra de Dios enseña, y les vamos a dar un folleto al respecto la próxima semana para que se tenga a la mano ahí el folletito, aunque ustedes ya tienen algunos material, lo pueden compartir, también les vamos a hacer folletito para que ustedes lo tengan a la mano. Vamos a orar en esta noche, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Sí, mi hermano Gabino. Sí, me llama la atención el versículo 6, el último que leímos ahorita. Así es. Ajá. Dice el Señor que Él no cambia para nada. ¿Y por qué no hemos sido consumidos? Ajá. Por su misericordia. Porque luego lo traspolamos a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 en adelante. Dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Y dice que son nuevas cada mañana. Sí. Grande es tu fidelidad. Entonces, ¿por qué no hemos sido consumidos? Por la misericordia de Jehová. Amén. Amén. Así es. Perdón, Lamentaciones 3, ¿qué? 22. 3:22. Lamentaciones 3:22. Así es. Gracias, mi hermano Gabino. Es cierto lo que dice Jeremías ahí. Y yo termino diciendo lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, estas buenas dádivas vienen de Dios y Dios no cambia. Si Dios las ha prometido, las ha dado y las seguirá dando. Es
1:17. Santiago 1:17. Así es de que este es el objetivo de Dios, dar buenas dádivas, ¿sí? Amén. A sus hijos. Vamos a orar, vamos a despedirnos. Gracias, hermanos, por esta noche. Que Dios les bendiga en este momento. Recuerden que tenemos la reunión de aniversario el 14 de noviembre por la mañana. Hemos dicho que va a predicar el hermano Manuel Vivanco. Vamos a prepararnos. Los jóvenes están llevando este mes los cultos. Oremos por ellos, pongámoslo en las manos de Dios. Y hoy tenemos también otra petición más, orar por nuestros niños para que estos tiempos, pues para nuestros niños sean agradables y no se sientan tentados a querer, pues también, como dice mi hermana Elba, a querer salir y todo ello, porque pues hay tentación, pero oremos por ellos y por los padres, que a veces quienes son los débiles son los padres, y bueno, que ellos se mantengan firmes, sobre todo si conocen la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a despedirnos en esta noche. Damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos ha dado, y el Señor sea glorificado en todo momento. Hermano, nada más para recordarles la reunión del viernes a las 6 de la tarde, muchachas. Las espero con todo mi amor, con todo mi cariño. Vamos a ver un tema muy lindo, hermanas, precioso, que pues nos hará reflexionar algunas cosas de nuestra vida, y pues las espero, hermanas. Yo sé que cuento con ustedes y ahí estaremos el viernes a las 6. Muy bien. ¿Se puede invitar a otras personas? ¿Mande? ¿Se puede invitar a otras personas? A otras mujeres, sí, hermana, invítenlas. Bienvenidas. Ah, bien. Claro que sí, invítenlas y denles el link, se los enviamos. Es el mismo, siempre es el mismo link para entrar. Muy bien, vamos a despedirnos, hermano Luciano. Despídanos en oración, por favor, en esta noche. Vamos a orar, a dar gracias a Dios, y que el Señor siga manifestándose en medio de nosotros. Y si Dios lo permite, nos vemos el domingo, algunos, otros antes, pero ahí nos saludaremos y juntos glorificaremos el nombre de nuestro Dios. Adelante, mi hermano Luciano. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, de reflexión, Señor, en este culto de oración de miércoles, y que somos muy bendecidos por ti, Señor, el estar juntos en armonía, porque tú envías bendición y vida eterna. Dice tu palabra, que nos reunimos 2, 3 en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque sentimos el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque se amplía el conocimiento de tu palabra, porque sabemos que tenemos que ser hacedores, no oidores del Evangelio, Señor, sino que pongamos en práctica todo aquello que aprendemos que viene de ti. Gracias por la disposición de nuestro pastor y de todos los que pudimos participar, Señor, y que tú sigas obrando en nuestras vidas cada día, Señor. Gracias por este hermoso tiempo que hemos invertido, porque en ti no se pierde el tiempo, en ti se invierte, Señor, ha sido bien invertido. Es maravilloso reunirnos, y qué bueno que ya estoy empezando a intentarlo por este medio, unirme también, porque también cuando se usa para bien estos medios son de bendición. Ahora despídenos en paz, pero no de tu presencia, únicamente de este tiempo. Sigue con nosotros en sus actividades mientras ya vamos a descansar, Señor, y no te apartes de nosotros. Gracias te damos por todo esto, Señor, sabiendo que era más de lo que te pedimos. Te damos gracias en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo, a quien reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador nuestro. En el nombre de él te damos las gracias. Amén. Amén. Dios los bendiga.